Hola, mi nombre es Sebastián Quinalles y mi grupo está conformado por Natalia Segura y Estefanía González. Y el día de hoy presentaremos una narrativa docente llamada Configuración de la identidad docente a través de la praxis pedagógica, la cual tuvo como objetivo analizar cómo el maestro configura su identidad a partir de las experiencias docentes que ha tenido a lo largo de toda su carrera. Este análisis fue realizado a partir de tres grandes categorías, las cuales son identidad, praxis y maestro. Inicialmente hablaremos sobre la identidad. Bonilla y Soler mencionan que la identidad docente parte de la idea de un imaginario social donde el maestro debe cumplir ciertas labores que implican intereses personales e intrapersonales. Esto tiene relación con lo mencionado con la maestra, puesto que la misma dice que la práctica es lo que ayuda a configurar la identidad, puesto que las experiencias y vivencias, además de reconocer la otredad del estudiante, son procesos que hacen parte de la configuración de la identidad. Bueno, la identidad docente es aquello que tú adquieres a través de la práctica. ¿Cómo yo me siento como docente en un ambiente de enseñanza y aprendizaje? Porque no solamente tú enseñas, tú aprendes también. La identidad del docente no puede hacerse sola. La identidad del docente se hace en conjunto con todos los aprendizajes de los estudiantes, con todas las experiencias, tanto de estudiantes como de profesores, y todo lo que tú vas logrando y vas construyendo. La Por otra identidad docente parte, se la construye. emocionalidad también hace parte importante en el proceso de configuración de la identidad del maestro. En este apartado, la maestra señala la importancia que tienen las emociones en el aula, refiriéndose a las del alumno y a las de ella misma, puesto que éstas funcionan en una especie de armonía entre estudiante y maestro. Además, menciona cómo el maestro con ciertas emociones puede motivar o desmotivar al estudiante. Las emociones siempre tienen que ir todo el tiempo, porque tú te involucras emocionalmente con los estudiantes, tienes un sentir como docente. El docente no es una máquina ni un robot que está allí dando clase nada más. Yo tengo que lidiar con todas las frustraciones cuando no aprenden los estudiantes, cuando no logran sus metas, con mis frustraciones, con los logros, con las alegrías de... Puedo tomar las emociones como excusa para la motivación o la desmotivación, ¿no? Porque el docente claramente Claro. es el responsable, ¿no? Tú tienes en las manos un grupo de estudiantes para aprender, y así como los motivas en un momentico lo desmotivas, y uno puede generar como docente que un estudiante nunca quiera volver a aprender Por otro inglés lado, se o puede un idioma. mencionar que relacionando todo lo referente a esta construcción del maestro, es importante decir que la praxis pedagógica es por la cual también se genera esa configuración de la identidad. Perdón, lo que más enriquece la pedagogía y la metodología es la práctica docente. Es en la práctica donde tú enriqueces, pones en práctica lo que viste, pero más relacionado con aquello que vas construyendo, ¿sí? Con aquello que te va sucediendo y tú vas construyendo. Pues en este caso, la maestra hace énfasis que por medio de su experiencia con la práctica docente, ella ya puede identificar que su práctica es un proceso social, pues entiende que es importante adaptarse a un contexto social, económico o cultural y pues que tiene que atender a todas esas multiculturalidades y diferencias que se pueden presentar en el aula. Pues este es un quehacer humano y se deben tener en cuenta las subjetividades de todos para que haya una buena práctica docente para, para que también, asimismo, esos conocimientos que se desean transmitir a sus estudiantes sean entendidos por ellos de una manera en que se relacionen directamente con su diario vivir, es decir, se adecúen a su realidad, para que haya también, asimismo, un aprendizaje más significativo, teniendo en cuenta que es importante que en este proceso también esté incluida la familia, pues son quienes transmiten desde un primer momento rituales sociales y culturales de sus hijos. El entorno social es algo sumamente importante cuando yo estoy planeando, trazando mi metodología y haciendo mi planeación de clase. Tú no puedes trabajar sin un entorno social. Yo tengo que saber en qué entorno mis estudiantes conviven para poder diseñar mis actividades. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo salirme del contexto real de ellos, ¿sí? Y si yo no pongo unas metodologías que se adapten a sus realidades, a sus contextos de sus comunidades, pues realmente ellos no están aprendiendo nada, están aprendiendo algo ficticio. Ahora, si por ejemplo yo dentro de mi clase tengo estudiantes indígenas o estudiantes de inclusión o estudiantes de alguna religión en específico, yo tengo que ser coherente con esas multiculturalidades para poder diseñar mis metodologías. Yo no puedo diseñar una metodología plana como si todo el mundo fuera igual.
todos somos diferentes y en ese sentido la metodología se basa en esas interacciones sociales. Y cuando uno es docente, sobre todo en los colegios, uno debe tener una muy buena relación con los padres de familia. Mirar es cómo se asocia la escuela con con la casa, con el hogar, hogar el que sea. Cómo nos asociamos como un equipo. Eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que mirar. Por último, dentro de esta praxis pedagógica es importante que el maestro tenga creatividad y esto lo reconoce la maestra, pues indica que en su quehacer como docente, esto la puede facilitar el ser más resiliente y crítico frente a los cambios que como seres humanos tenemos en nuestra vida, sobre todo a nivel social, pues siempre estamos en constante transformación. Esto le permite al maestro fortalecer su capacidad ética, pedagógica y científica frente a los problemas y a las exigencias del nuevo contexto educativo y social, como lo son, por ejemplo, los cambios en lo tecnológico. Por ende, el ser creativo permite tener una actitud flexible y transformadora para edificar una educación para el futuro donde el docente sea el mejor estímulo para sus alumnos. ¿Cómo aprender a dar una enseñanza de calidad utilizando los medios que tenemos hoy en día? Gracias a la pandemia nos tocó aprender a la fuerza que necesitábamos y que existían las herramientas tecnológicas que yo podía utilizar en aula. Sí, digamos que desafortunadamente, porque pues fue por ese medio que lo tuvimos que aprender. Tuvimos que desaprender de nuestras cosas clásicas y tradicionales a ponerlas en práctica. Y entonces ahora, gracias a la pandemia, pues tenemos doble vía. Tenemos lo tradicional y tenemos lo tecnológico, que es innovativo, que es investigativo, que se aproveche, que es significativo para la vida de los estudiantes, porque ellos sí están inmersos en la tecnología. Yo no puedo estar por fuera de eso como maestro. Entonces a mí me toca hacer ambientes híbridos de aprendizaje en los que yo utilice las formas tradicionales, las puedo utilizar como eh, afortunadamente muy bien, pero es porque yo soy muy creativa y muy, ¿cómo te digo yo esto? Eh, Muy ávida de conocimiento. A mí me gusta escarbar, escudriñar, buscar, preguntar. Entonces, cuando yo me vi, por ejemplo, inmerso en la tecnología, yo empecé a mirar todas las herramientas de Teams, todas las herramientas de Classroom, qué me servía de Gmail, qué podía hacer. Y empecé a buscar un montón de plataformas y las encontré, ¿no? Para la enseñanza de lenguas, de inglés. Entonces, una cosa que se La llama All Literacy. caracterización de la maestra la podemos entender como su quehacer de docente, que conlleva todo un ejercicio práctico en función de sus conocimientos y la manera en que estos son aplicados. De esta forma pudimos conocer cómo la profesora se preparó académicamente, reforzando siempre sus conocimientos según demandaba la sociedad, puesto que este ejercicio de la docencia está siempre dependiendo del contexto en que se encuentre. Por lo tanto, siempre es necesario ser muy hábil y creativo con sus diferentes metodologías. De esta forma, se logra que los estudiantes logren comprender y profundizar en los aprendizajes sin muchas complicaciones. Esto es lo que le da el valor al maestro, puesto que éste entonces se convierte así en un facilitador de Bueno, claro que sí. conocimientos. Entonces, primero que todo, mi nombre es Carolina Romero Castro. Yo soy licenciada en Filología y Lenguas con especialización en inglés de la Universidad Nacional. Soy egresada de la Universidad Nacional. Soy profesora hace 23 años. Perdón, sí, 23 años. Mi trayectoria ha sido desde lo básico a lo avanzado, es decir, yo en mi octavo semestre empecé a trabajar en institutos de inglés mientras no me había graduado. Después de haber finalizado, entonces ya inicié, ya con mi título empecé a trabajar como profesora en colegios. Pasé a la universidad, perdón, pasé al distrito y empecé a trabajar como profesora de colegio público. Grandiosa experiencia que me ha dejado pues muchas enseñanzas, las cuales aplico en clase también. Desde el 2007 ingresé a trabajar en el distrito y luego empecé a vincularme ya en la siguiente jornada a las Pudimos universidades. Entonces resaltar dos trabajo en conceptos importantes que remarcan la caracterización de la maestra, que son las percepciones y las competencias. Para las percepciones pudimos concretar que la docente empieza a crear una visión de su propio quehacer en medio del trabajo de la docencia como maestra
y asimismo ella logra proyectarse en medio de diferentes contextos donde puede mejorar y enriquecer sus conocimientos para una mejor enseñanza. Y por el lado de las competencias, la maestra resalta cuán importantes son los saberes académicos y la experiencia docente. Esto fortalece bastante que el maestro pueda crear diferentes metodologías que permitan desarrollar avances en los aprendizajes de los niños. Así, la maestra menciona que es una persona muy competente en cuanto a habilidades y fortalezas que le permiten sobrellevar diferentes En la situaciones siguiente jornada a las educacionales. universidades, conocer más sus realidades sociales y por ende poder trabajar con sus intereses y necesidades, sobre todo los niños. Entonces, porque pues estamos trabajando en pro de que los niños aprendan, no de que yo enseñe bien, sino que ellos aprendan bien. En conclusión, la identidad del maestro se configura por medio de diferentes características las cuales evidenciamos a lo largo de la narrativa. Revisamos cómo la práctica y la emocionalidad es de suma importancia, puesto que éstas contribuyen en gran medida al mejoramiento del desempeño del maestro en todos sus aspectos socioculturales. Por otra parte, las percepciones y competencias son de suma importancia debido a que la creación de la propia perspectiva que debe hacer el maestro y los saberes que debe poseer el maestro son fundamentales para su identidad. Y por último, la praxis se entiende como un proceso social donde el maestro debe de significar y debe tener en cuenta la subjetividad del otro, puesto que habita y trabaja en un espacio donde estará socialmente en contacto con los demás. De esta manera, la identidad profesional docente proviene de la posición de la persona dentro de la sociedad, la interacción con los demás y la interpretación de sus experiencias. Comienza por la autopercepción de ser maestro y continúa con tratar de ser visto por otros como tal.